Ahí, chicos, si queréis usar el código promocional, lo metemos ahí, es Oliver. Y cuando queréis depositar, lo metéis ahí y os da 50% de bono, $50 de los 100. Hola, bienvenidos a este canal, soy Oliver y hoy vamos a ver otra sesión de trading con opciones binarias en la plataforma Pocket Option. El enlace está en descripción de este vídeo, podéis encontrar ahí también un código promocional para cuando hacéis el depósito recibís un bono dependiendo de la cantidad de su depósito. Vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Bueno, vamos a construir un nivel aquí, vemos que hay un nivel de resistencia y entramos en un pullback. Hoy estoy utilizando la combinación de osciladores Williams, Vortex y MACD. Bastante bien funciona y también tengo el Keltner Channel, ya está. Y voy construyendo algunos niveles para ayudarme. En este caso es bastante útil. Si vemos que el gráfico es bastante ruidoso, entonces sí se puede construir los niveles mediante esas líneas horizontales y otros instrumentos. Obvio que hay forma rectangular, que hay el canal paralelo, lo podemos utilizar. Así que nada, estamos llegando ahí cerca de el final de esta opción. Perfecto. Muy bien, acabamos de recibir el 92% de la cantidad que pusimos. Lo que vamos a hacer es utilizar el porcentaje compuesto y así podemos ver cómo crece el balance por exponente muy rápido. Vamos a seguir. Metemos aquí los 115 y vamos con la siguiente. Vamos aquí. Vale, ¿qué es lo que tenemos aquí? Hay situación parecida. Ahí. Vale, hay una zona ahí, hay más de un nivel, bastante más, hay como varios niveles y normalmente recomiendo construirlos, pero ahora mismo lo que vemos, vamos a ver, entro con la opción abajo, veis que el Vortex nos también acaba de dibujar que la tendencia dominante todavía es la verde, pero acabamos de ver este puntito, ¿no?, de cambio de dirección en lo rojo. Y pues así se puede ya trabajar un poco, anticipar un poco, pero lo más importante es el nivel. Comprobamos los niveles y vemos si hay un nivel de resistencia, si hay posibilidad de que el precio está bajando. Vale, ahí estamos. Tenemos el beneficio de esta 220, 221 tenemos en el balance. Vamos a utilizarlo igual para la siguiente opción. Y lo metemos ahí, 2, 2, 1 y nada. Eliminamos lo que no hace falta ya. Vale. Aquí es que veo que hay un movimiento ya. No quiero perder tiempo, ¿veis? Hay un movimiento ya. Situación muy parecida, tenemos un nivel de resistencia y pues ya está, ahí estamos. Ahí estamos, perfecto, 424 y vamos a utilizarlo para la siguiente opción igual. Vamos a seguir, a ver si llegamos hoy a una cantidad buena. Vale, y es lo que tenemos. Estoy buscando hacer una opción sin demasiado complicación. Vamos a ver qué tal esto. Ahí lo dejamos. Y vale, perfecto. Coincide con un nivel clave y estamos entrando en la opción call. Sabemos que sí o sí tiene que haber algo, porque un nivel así fuerte no puede pasar desapercibido.
Vamos a ver, está bajando todavía. Quizás... Pero se ve que está... que hay existencia, ¿no? Algo está ahí. Vale. Muy bien. Nos queda un poquito. Va. Ahora sí. Pero vale. Quedan unos segundos. Veo que... Bien. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Vale, siguiente. 814. Y seguimos aquí. Vamos a buscar otra vez una opción menos complicada, ¿no? Por ejemplo, aquí veo que hay un ritmo y entramos en una opción abajo. Porque si hay ritmo y no vemos que algo algo está como un nivel muy así, digamos, obvio, o otra cosa que es obvia. Aquí vemos que está atravesando la mitad del canal Keltner abajo y hay un ritmo y hay una tendencia bajista. Pues con esto ya podemos hacer la decisión. Hay que aceptar que no podemos siempre... No podemos siempre esperar que va a salir como queremos. Esto es normal. Entonces hay que manejar las pérdidas simplemente. Que sí puede pasar que perdemos, pero hay técnicas para recuperar y demás. Vale, ahí tenemos, hemos llegado al objetivo, es lo más importante. Hemos llegado a lo que tenemos a lo que tenemos planteado. Entonces, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, consideren suscribir, dejar un comentario y un me gusta. Esto ayuda un montón al canal. Vamos. Y nada, nos vemos la próxima vez. Todo lo mejor. Adiós.